y los del grupo D los del grupo F, perdón. Ya, entonces el tema que vamos a avanzar hoy se llama cognición. Este creo que es el último tema que van a avanzar ustedes, que va a entrar en su parcial final, aparte del tema de relación terapéutica y síndrome de burnout y todos los demás síndromes que hemos avanzado, entonces van a tomarlo en cuenta ya. Entonces, para empezar con cognición, el concepto de cognición hace referencia a la facultad que tenemos los seres humanos para procesar la información a partir de la percepción que tenemos. Este viene del latín cognoscere, que significa conocer, y también cognición se refiere al conocimiento adquirido y las características que permiten habitar al ser humano o de nosotros habituarnos en el mundo. Este término ayuda a entender los procesos mentales relacionados con el pensamiento abstracto, aquello que nos caracteriza como seres humanos, pero que a la vez también llega a estar presente en menor o en mayor grado en otros animales. En cierto sentido, la cognición nos permite percibir nuestro entorno, aprender de nuestro entorno y recordar la información que hemos obtenido de este entorno, así como solucionar también problemas que surgen durante la vida o también para comunicarnos con otras personas, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener una definición de cognición como que es la capacidad de algunos seres vivos de obtener información de su entorno y a partir de su procesamiento por parte del cerebro, interpretar esta información y darle un significado. Entonces, de esta manera, los procesos cognitivos dependen tanto de las capacidades sensoriales como del sistema nervioso central de una persona. De una manera resumida, la cognición es la información que puede ser plasmada en ideas y en conceptos que podemos expresar más o menos mediante las palabras. No siempre hay lenguaje allí donde hay cognición, como ocurre en los animales, por ejemplo, y también en personas con ciertos tipos de afasia. Por decirlo de algún modo, la parte textual de nuestros procesos mentales y que nos permite llegar a conclusiones, de tomar decisiones y a partir de lo que sabemos también, ¿ya? Existen diferentes procesos cognitivos, ¿ya? Los procesos cognitivos son aquellos procesos psicológicos relacionados con el atender, el percibir, el memorizar, recordar, pensar también. Constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo humano y en síntesis la cognición y sus procesos cognitivos nos permiten ser y estar en el mundo. Entonces nos posibilitan desarrollarnos también y estar y comunicarnos con las demás personas que se encuentran a nuestro alrededor. Los procesos cognitivos son 5: la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, ¿ya? Cuando hablamos de sensación nos referimos a experiencias inmediatas básicas generadas por estímulos aislados simples. La sensación también se define en términos de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. Entonces, ¿sí? Sí, ya cambié de diapositiva. ¿Se ve ahora o no? ¿Ya se ve? Sí, normal. Sí. Ok. Ya, entonces estaba aquí en percepción. A ver. Ok. Ya. Entonces tenemos aquí los 5 procesos cognitivos de los que les hablaba, que son la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, ¿ya? Las facultades que componen la cognición son múltiples. Entonces, estos son algunos de los procesos cognitivos. También se encuentran otros como la metacognición o el conocimiento sobre la cognición propia. Y volviendo a lo que es la percepción, como les decía, se refiere a la captación de estímulos del entorno por parte de nuestros órganos sensoriales y su transmisión a niveles superiores del sistema nervioso.
pero también al proceso cognitivo por el cual generamos una representación mental de esta información y cómo la interpretamos. Entonces, en esta segunda fase intervienen lo que es el conocimiento previo y la atención. Cuando hablamos de atención, que es el segundo proceso cognitivo, hablamos de la capacidad general para focalizar todos estos recursos cognitivos que tenemos en estímulos o en contenidos mentales específicos. Por lo tanto, tienen un papel regulador en el funcionamiento de otros procesos cognitivos, también la atención. Y esta actitud está dividida en varias facetas, ¿ya? De modo que la atención se puede entender como selección, como concentración o como activación o una vigilancia o expectativa, ¿ya? Aquí tenemos, bueno, volviendo a la percepción, ¿pueden ver la diapositiva actual acerca de percepción? Hola, ¿pueden ver la diapositiva de percepción? No se ve. Recién mostró. Ahora ya se ve. Ya, yo creo que es por lo que agrando la diapositiva que no cambia. Ya. Ya no estaban viendo, entonces ya bueno, entonces la percepción, como les decía, incluye la interpretación de esas sensaciones dándole significado y organización. La organización, la interpretación, el análisis e integración de los estímulos implica la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro. Luego hablábamos de la atención. Decíamos que la atención tiene un papel regulador en el funcionamiento de otros procesos cognitivos y estaba dividida en varias facetas, ¿no es así? Entonces, la atención es ese estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. La corteza prefrontal posee 3 funciones atencionales, que son la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. Cuando hablamos de estos tipos de atención, la atención selectiva es cuando nos centramos en la característica única de un objeto o una tarea en específico, desechando lo demás que está a nuestro alrededor. La atención selectiva ve los detalles de una escena y esta requiere más concentración. Por ejemplo, imagina la foto con la cara de un amigo, puedes verlas de varios simultáneamente, pero tu atención se va a enfocar en la cara de una persona en la foto en específico. Cuando hablamos de atención dividida, esta quiere decir responder a 2 tareas o atender a 2 estímulos simultáneamente. Entonces, vemos las escenas, ver las escenas sin los detalles requiere más memoria. Entonces, otro ejemplo puede ser imaginar una foto del grupo de amigos, nuevamente de clase. Entonces, podemos ver la foto y vemos la cara de todos ellos al mismo tiempo. Y cuando hablamos de atención sostenida, esta es responder en periodos largos de tiempo a tareas monótonas. Es mantener el foco atencional y estar alerta. Es decir, estás en una cadena de montaje ensamblando tornillos en tuercas. Entonces, estás trabajando en algo y ya lo haces de manera monótona, de manera de que es algo que haces todos los días. Entonces, esto es simultáneo, es algo que para lo que no necesitamos concentrarnos tanto, porque nuestra atención sostenida es algo que repetimos todos los días, entonces ya sabemos qué hacer al respecto. Luego tenemos otro de los procesos cognitivos, que es la memoria. En esta ingresa lo que es el aprendizaje y la memoria. ¿Ya? El aprendizaje se define como la adquisición de nueva información o la modificación de contenidos mentales existentes, y se han descrito distintos tipos de aprendizaje, como los modelos del condicionamiento clásico y operante, que se asocian a mecanismos de potenciación sináptica. Y luego viene lo que es la memoria. Y la memoria es un concepto íntimamente relacionado con el aprendizaje, justamente,
puesto que esta engloba la codificación, engloba el almacenamiento y la recuperación también de información previa. Y en estos procesos se encuentran implicados de forma clave estructuras del sistema límbico, como el hipocampo, la amígdala, el fornix, o los cuerpos mamilares del tálamo, ¿ya? La memoria humana es la función cerebral resultado de conexiones sinápticas entre neuronas mediante la que el ser humano puede retener todas estas experiencias pasadas. Los recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de la sinapsis. Nosotros tenemos diferentes tipos de memoria. Entonces, tenemos la memoria sensorial, que se denominan memorias sensoriales a una serie de almacenes de información proveniente de los distintos sentidos que prolongan la duración de los estímulos. Esto facilita el procesamiento en la memoria operativa. Los almacenes más estudiados son los sentidos de la vista y del oído. Entonces se denominan memorias sensoriales a esta serie de almacenes de información proveniente de los distintos sentidos que prolongan estos estímulos. Entonces, entre otros tipos de memoria, también tenemos la memoria operativa a corto plazo. Y la memoria operativa a corto plazo es este sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual se está interactuando con el medio ambiente que nos rodea. Esta información es más duradera que la almacenada, aunque esta información es más duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está limitada a la acción presente. Si nos desconcentramos, se nos va lo retenido. Por ejemplo, un número telefónico. Nos dictan un número telefónico, podemos repetir este número telefónico, pero si aparece otro estímulo en el ambiente o aparece otra acción en el ambiente, podemos olvidar alguno de los números de teléfono que se nos ha dictado. Luego tenemos la memoria a largo plazo, que la memoria a largo plazo ya es un almacén al que se hace referencia cuando comúnmente hablamos de memoria en general. Es la estructura en la que se almacenan recuerdos vividos, conocimiento acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias de actuación, entre otros. Esta memoria a largo plazo dispone de capacidad ilimitada y contiene información de distinta naturaleza y se la considera como la base de datos en la que se inserta la información a través de la memoria operativa para poder posteriormente hacer uso de toda esta información que tenemos almacenada. Tenemos tipos de memoria también. Está la memoria declarativa, está la memoria semántica, está la memoria episódica. Esos diferentes tipos de memoria los van a poder ustedes encontrar en sus textos. Van a leer acerca de ellos. También pueden ser preguntas de examen los tipos de memoria, pero el día de hoy no vamos a hablar de ellos. Lo que más me interesa que ustedes sepan son los tipos de memoria, que son la memoria sensorial, la memoria operativa a corto plazo y la memoria a largo plazo. Luego tenemos otro de los procesos cognitivos llamado pensamiento. ¿Ya? En este ingresa la inteligencia y el pensamiento, que es un conjunto de cualidades en el ser humano cuya función es interpretar y comprender el mundo, reflexionar consciente y racionalmente sobre su propia existencia y también solucionar efectivamente las dificultades que le impone el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de inteligencia, esta es la acción, el pensamiento, es la abstracción de los elementos presentes en la acción. Entonces, la inteligencia es esa solución de un problema nuevo para la persona y es la coordinación de los medios para alcanzar cierto objetivo que no es usualmente accesible de manera inmediata. Mientras que el pensamiento va a ser la interiorización conceptual
apoyada no sobre la acción directa, sino sobre un simbolismo que por medio del lenguaje e imágenes mentales permiten representarnos las cosas. Luego tenemos, bueno, en lo que es la inteligencia y el pensamiento también vamos a encontrar nosotros una gran parte que es que ayuda a que todo esto funcione, que es la corteza cerebral, que es la estructura en la que se concentra gran parte de las capacidades del procesamiento de información de las personas. Y en todo lo que abarca es la corteza cerebral se encuentran los lóbulos frontales, los lóbulos parietales, los lóbulos temporales, los lóbulos occipitales y el sistema límbico también. Toda esta información que trabaja en conjunto y de manera armoniosa para que el pensamiento y la inteligencia funcionen, lo van a encontrar en sus textos también, lo van a leer y vamos a pasar ahorita a otro de los procesos cognitivos que se llama el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje es la facultad que nos permite a nosotros las personas a utilizar métodos complejos de comunicación, tanto de forma oral como escrita, y desde el punto de vista evolucionista, el lenguaje es considerado un desarrollo de vocalizaciones y de gestos inespecíficos que eran utilizados usualmente por nuestros antepasados y que se asemejan a los que se emplean con otras especies de animales también. Entonces nuestro lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros de expresar los pensamientos, los sentimientos a través de la palabra. Es esta herramienta que utilizamos nosotros para comunicarnos y para organizar y transmitir también la información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. ¿Ya? Entonces, tenemos también procesos cognitivos y emocionales. Entre estos ingresan también el pensamiento, que podría decirse que sencillamente el pensamiento es un conjunto de cualidades cuya función es interpretar y comprender el mundo. Entonces, reflexionar conscientemente y racionalmente sobre la existencia de este, y el razonamiento es este proceso en el que se extraen inferencias, en el que se traen conclusiones acerca de algo en específico, ¿ya? Luego tenemos problemas del lenguaje, que estos problemas del lenguaje tenemos origen del trastorno del lenguaje. Cuando hablamos de trastornos del habla, nos referimos a la alteración en la articulación de las palabras o de la fluencia de estas o del ritmo de las palabras, ¿ya? Entonces, las patologías que podríamos mencionar cuando hablamos de trastorno de articulación es la dislalia, ya que la dislalia es un problema de pronunciación que implica una articulación o dicción inadecuada de ciertos fonemas. Otra patología que son trastornos del ritmo y la fluencia al hablar son la espasmofemia o la tartamudez y el farfulleo o el habla taquilálica, que es cuando una persona habla demasiado rápido y no se le entiende tan bien lo que dice. Entonces, la taquilalia es un trastorno del habla caracterizado usualmente de una persona por hablar rápido y en un ritmo acelerado, ¿ya? Puede ser causado por factores como ansiedad, como estrés, entre otros. Luego, cuando hablamos de trastornos del lenguaje, estos se refieren a la incapacidad de comprender o de expresar una idea y pueden clasificarse en expresivas y comprensivas. Tenemos como un trastorno del lenguaje el retraso simple del lenguaje, tenemos la disfasia y la afasia, que la disfasia es conocida como la dificultad para adquirir el lenguaje y la afasia es la pérdida del lenguaje provocada por una lesión cerebral, ya sea un traumatismo o un accidente cerebrovascular.
Luego tenemos otros problemas del lenguaje como las alteraciones de los órganos eh, fonoarticulatorios, donde tenemos la hipoacusia, que la hipoacusia, como bien sabemos, también es una problemática de la adultez tardía. Habíamos dicho que esta era la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. Y la hipoacusia usualmente ocurre debido a un problema mecánico en el oído externo, en el oído medio, y puede darse porque el sonido no llega al tímpano, porque el tímpano no está vibrando en respuesta al sonido, ¿ya? Eh, porque estos tres minúsculos huesecillos del oído no están conduciendo el sonido apropiadamente. Entonces, las causas usualmente de la hipoacusia a menudo son por acumulación de cera, por daño a estos huesecillos del oído, por líquido que permanece en el oído, por algún agujero en el tímpano o también por una edad avanzada y el desgaste justamente del oído. Luego tenemos la disglosia. La disglosia, que es un trastorno también del habla, es una alteración de los órganos fonoarticulares, eh, que es una malformación de los órganos periféricos del habla. Es por ello que los problemas de pronunciación son muy complejos, ya que existen factores de tipo orgánicos y esta dificultad que produce la disglosia al hablar es debida a que los órganos que están encargados de la producción oral tienen algún tipo de malformación, tienen alguna lesión física, ¿ya? Y no existe un problema como en el sistema nervioso central, como decíamos en la fascia, en la que vamos a tener algún tipo de traumatismo, o vamos a sufrir, o vamos a cursar con una ACV. No, en la disglosia es simplemente que hay algún tipo de malformación o alguna lesión física justamente en estos órganos que son encargados de la producción oral, ¿ya? Y esto va a hacer que hay un trastorno del habla y que no se pueda entender lo que una persona dice cuando está hablando, o sea difícil de entender. Luego tenemos la disartria, que también es una alteración de los órganos fonoarticulares y se produce cuando los músculos que usamos para hablar están debilitados o cuando es difícil controlar estos músculos. Las personas con disartria suelen tener dificultad para hablar o hablan en un ritmo lento, que es difícil de comprender también. Algunas de las causas más comunes de la disartria son los trastornos del sistema nervioso, las afecciones que causan parálisis facial o debilidad de la lengua o de los músculos también de la garganta. Y luego tenemos los trastornos psicolingüísticos, que en estos ya vemos trastornos igual que son también problemas de lenguaje, donde las patologías que podríamos mencionar para estos trastornos psicolingüísticos serían la discapacidad intelectual, el mutismo selectivo y el autismo. Entonces, nosotros cuando hablamos de autismo o del trastorno del espectro autista, esta es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa también con otras personas, lo que causa obviamente problemas con la interacción social y con la comunicación. Entonces, las personas que padecen de TEA o que padecen del trastorno del espectro autista tienen una condición del neurodesarrollo que afecta justamente también la configuración del sistema nervioso y también a su funcionamiento cerebral, y se caracteriza, como les decía, por estas dificultades para la comunicación e interacción social y también para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta también de la persona que presenta el autismo. Luego tenemos lo que les decía
el mutismo selectivo, que el mutismo selectivo es una afección por la cual un niño o una persona adulta puede hablar, pero deja de hacerlo súbitamente, ¿ya? Entonces, ocurre a menudo en los niños, en las escuelas o en contextos sociales. Y el mutismo selectivo es más común en los niños menores de 5 años. La mayoría de las personas cree que esta afección se heredan con una tendencia a ser niños ansiosos o a ser niños inhibidos por justamente tal vez problemas en el hogar o porque sufren maltrato. Y la mayoría de los niños con esta afección tienen cierta forma de miedo o fobia extrema. Entonces, algunos de los síntomas que incluyen el mutismo selectivo pueden ser la capacidad para hablar en el hogar con la familia, el miedo o la ansiedad al entorno a personas que no conocen bien, la timidez, la incapacidad para hablar en ciertas situaciones sociales también. Entonces, el mutismo selectivo no es lo mismo que el mutismo. En el caso del mutismo selectivo, el niño sí tiene la capacidad de tanto de entender como de hablar, pero es incapaz de hablar en ciertos contextos o en ciertos ambientes, ¿ya? Los niños que tienen mutismo como tal nunca hablan. Entonces, no vayamos a confundir mutismo selectivo con mutismo como tal, ¿ya? Eh, Luego, en cuanto a cognición, tenemos también las emociones, ¿ya? No tengo una diapositiva con respecto a las emociones, pero aquí tenía una diapositiva, pero no creo que vayamos a tener otra clase en cuanto a temas. Seguramente la siguiente clase vamos a escuchar sus ideas. Entonces, el avance de todos sus grupos, se supone que ya la mayoría tiene que estar terminando sus trabajos de investigación o ya estar al menos por más de la mitad del trabajo de investigación, porque ya ha pasado más de un mes, si no me equivoco, para esto. Entonces, un poco para hablarles sobre las emociones, la palabra emoción significa literalmente estado de excitación o de estremecimiento, y se distinguen diferentes componentes en cada emoción. Todo esto, como les estoy diciendo, lo van a encontrar en sus textos también y tienen que estudiarlo, porque hay diferentes tipos de emociones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de emoción, eh, usualmente se separa la emoción de la cognición, eh, porque usualmente la cognición es entendida de modo equivalente al pensamiento. Pero se ha revelado que los dos procesos, las emociones y el pensamiento, funcionan de forma similar. Entonces, el nivel de activación del sistema nervioso simpático y la motivación para aproximarse o alejarse de un estímulo son determinantes en la emoción, ¿ya? Entonces, tenemos, como les decía, diferentes tipos de emociones. Tenemos las emociones primarias, que pueden ser la ira, el miedo, la alegría, el amor, la sorpresa, el disgusto, la tristeza, el interés. Y luego tenemos otras emociones secundarias, que usualmente las emociones primarias son automáticas y cumplen una función adaptativa y saludable dentro del organismo al ayudarnos a reaccionar inmediatamente frente a un estímulo. Cuando estas emociones no son procesadas adecuadamente, sufren una mutación y no son superadas, quedando convertidas en emociones secundarias. Es así como cada emoción primaria se asocia a una emoción secundaria. La ira en rencor, por ejemplo, en violencia y en odios patológicos. El miedo en ansiedad, en fobia, en pánico. El amor, que es una emoción primaria, como emoción secundaria, al no ser de manera adecuada manejada, puede convertirse en una emoción secundaria como la dependencia. Luego tenemos la tristeza, que es una emoción primaria que posteriormente, igual decíamos, cuando no son procesadas estas emociones primarias adecuadamente, mutan y la tristeza puede mutar en depresión. Y luego tenemos el interés, que cuando igual no es procesado de manera adecuada, puede mutar
y convertirse en paranoia. Entonces tenemos emociones primarias y emociones secundarias. Y la función de nuestras emociones, en particular, como decíamos, cumplen un papel central en la gestión de los procesos de autoprotección y de autorregulación del organismo frente a situaciones extremas. Las emociones actúan como un nexo entre los estímulos recibidos del medio y las respuestas del organismo. Las respuestas emocionales son automáticas y por tanto no requieren ningún tipo de raciocinio o de control consciente. Es por eso que decíamos que dentro de las emociones primarias se consideran la ira, el miedo, la alegría, el amor, la sorpresa, el disgusto, el interés, la tristeza, perdón, que son emociones, que son impulsos para actuar, que son planes instantáneos para enfrentarnos a la vida, que la evolución justamente nos ha inculcado. Y todas las emociones se relacionan con un conjunto de reacciones también, ¿ya? En sus textos van a poder encontrar más acerca de todas estas emociones primarias y qué son, y también acerca de las emociones secundarias. En la página final de este tema de sus textos tienen una actividad en donde van a realizar y explicar más bien los procesos cognitivos y sus características. Ya hemos hablado de los 5 procesos cognitivos. Van a poner aquí, van a esquematizar. Por favor, quiero que aprendan a esquematizar. Van a buscar primero qué es un esquema, cómo se esquematiza, y luego de ello van a hacer un esquema acerca de los procesos cognitivos, los 5 procesos cognitivos y cuáles son sus características, ¿ya? Hemos hablado de ellos, hemos visto que algunos se dividen como la atención y también la memoria. Entonces, todo ello quiero verlo en el esquema de su contenido, de su actividad que tienen en el texto acerca de este tema, ¿ya? No recuerdo bien la página, pueden verlo en sus textos, es la última página de este tema. Hay un cuadro ahí, ¿ya? Entonces, ¿tienen preguntas, dudas? Bien, si no hay preguntas ni dudas, eso sería todo por el día de hoy. Este sería nuestro tema de cognición. Vamos a hablar un poco más de las emociones y pueden ser preguntas de examen. Entonces, es necesario que lo repasen también. Me había dicho la doctora Fátima que una fecha tentativa, porque nosotros manejamos un cronograma de actividades con las materias sociomédicas, me había dicho que una fecha tentativa para su examen final era el 19 de octubre, es decir, de este sábado al siguiente, ya que solo vamos a avanzar 2 temas más de los ya avanzados y eso sería todo para su examen final, es decir, todo lo que entró en el primer parcial, y deben añadirle el tema de relación terapéutica, síndrome de burnout, y este tema de cognición para el examen final. Entonces, si tienen dudas, si les parece muy rápido o si tienen tal vez alguna otra fecha tentativa, pueden, como saben, organizarse con sus coordinadores y pedir el cambio de la fecha por si les parece muy pronto, o si que ella me dio, para que ya de esta manera ustedes ya puedan librarse de las materias sociomédicas y puedan continuar con sus otras 2 materias que son anuales. ¿Preguntas, dudas, aparte de lo del examen, acerca del tema tal vez? Ya, si no hay preguntas, pueden retirarse. Eso sería todo por el día de hoy.